Esta historia nace de la visión que me tocó tener de esta isla hace años atrás, cuando, no sé si habrá cambiado mucho, pero estaba invadida de desechos, tanto de la industria como de la basura domiciliaria y que llega a parar al mar. Entonces yo, viendo que la isla era tan hermosa y que estaba así de agredida, hice esta canción que se llama Desagravio. Nunca te imaginaste, Cailín de mis amores, que por tus corredores de belleza sin par, un día el mar tu amigo traería un equipaje que invadió tu paisaje sin perdón ni piedad. Un día el mar tu amigo traería un equipaje que invadió tu paisaje sin perdón ni piedad. Con impotencia y pena tus costas recibieron todos los desperdicios que al mar van a parar. Miles de bolsas plásticas, desechos industriales, llegaron a raudales con mugre y fealdad. Miles de bolsas plásticas, desechos industriales, llegaron a raudales con mugre y fealdad. Por todos los lugares de esta tierra encantada, donde la vida puso su hermosa pincelada, en nombre del progreso y la santa economía, se va muriendo el alma, la paz y la alegría. En nombre del progreso y la santa economía, se va muriendo el alma, la paz y la alegría. Evocará sin duda los tiempos ya pasados, cuando a tus ensenadas arriba van cansados navegantes chilotes, capeando tempestades, esperando bonanza luego de un largo viaje. Navegantes chilotes, capeando tempestades, esperando bonanza luego de un largo viaje. El viento enfurecido sopla y sopla más fuerte, parece que quisiera librarte de esta suerte, dejar inmaculadas tus playas rumorosas, descontaminar todo, limpiar tu cara hermosa. Dejar inmaculadas tus playas rumorosas, descontaminar todo, limpiar tu cara hermosa. Cantando por Cailín, hoy digo simplemente que aunque sea un momento pensemos diferente. Seguro que es posible encontrar la fe perdida, buscar progreso humano, respetando la vida. Seguro que es posible encontrar la fe perdida, buscar progreso humano, respetando la vida. Seguro que es posible. Bueno, cuando se habla de interculturalidad, la interculturalidad tiene dos lados. Si bien es muy cierto y es irrefutable que ha habido una parte de la sociedad que ha estado humillada o subyugada a una sociedad global que la ha arrinconado todo el tiempo, como son las etnias de los pueblos originarios, y la otra que somos nosotros, y que a su vez los chilotes, los que nos tocó estudiar
en otras latitudes del país sufríamos una discriminación por ser chilote. Los chilotes come papa era lo más común de escuchar cuando se sabía que éramos chilotes. Entonces el trabajo, si bien hasta ahora ha sido relevar y visibilizar a los pueblos originarios y darle el lugar que le corresponde, pero la otra gran parte y la deuda que hay es cómo nos educamos nosotros para ser abiertos de mente, para recibir al extraño, para no solo tolerarlos, sino incluirlos en nuestra vida cotidiana. Como ahora es mucho más necesario cuando no solo son los indígenas, que son como extraños a la sociedad que domina, sino los migrantes que no vienen a pasear aquí, sino que vienen a buscar una vida que no tienen en los lugares donde les tocó nacer. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos como sociedad hoy cuando hablamos de interculturalidad. Es cómo esas culturas se van juntando para crear una humanidad mucho más inclusiva. Y eso en Chile todavía cuesta hacerlo. Todavía hay gente que mira por sobre el hombro a los que son más débiles, a los más pobres, a la gente que anda en la calle, que no tiene dónde vivir. Es decir, son tantas las trancas sociales que existen que no solo cuando hablamos de educación intercultural es cómo nos relacionamos con nuestros pueblos originarios, sino cómo nos incluimos todos como sociedad. A mí me tocó trabajar en una escuela hace muchísimo tiempo atrás, que era de una comunidad indígena. Es la escuela Comerruca, y el año 1976 yo llegué ahí a reabrir la escuela que había sido cerrada por la dictadura, y las familias, después de mucho guerrear con la autoridad de la época, lograron que se reabriera la escuela, y yo llegué a reabrir la escuela. Y ellos hicieron un acto de rebeldía que era casi demasiado audaz para el tiempo. Y es que cuando cerraron la escuela y el gobierno decidió que los niños fueran a estudiar a otra escuela, ellos se negaron a mandar a sus niños a la escuela. Y los niños no fueron a la escuela, y ellos construyeron un galpón, una casa, y contrataron a un joven que tenía cuarto medio y le pidieron que le enseñara a leer y a escribir a sus hijos. Y el año 76 nosotros llegamos a instalar la escuela de vuelta, y era tal el grado de discriminación y de sentirse tan menos que los demás. Era tan mal percibido el ser indígena, que el peor insulto entre ellos, entre esos niños, más que sacarle la madre, era decirle indio de mierda, uno a otro. Eso significaba pelea inmediatamente. Entonces, logramos después de muchos años revertir esta situación con un trabajo constante de todos los involucrados en la responsabilidad de educar a los hijos de esa familia. Entonces, eso hace de que tengamos hoy una visión. Yo me alegro mucho de que hoy, el otro día yo iba a Castro, en una micro del recorrido que van a Castro, y me alegré mucho cuando se subieron por ahí por el camino una señora con dos niñas, y las niñas se sentaron y un rato después empezaron a cantar: saludamos muy atentamente, el himno huilliche.
cosa que en los tiempos míos era pero impensable que un niño cantara eso en público, sin que nadie se lo pidiera, ni como canta cualquier canción de moda, las niñas iban cantando eso en el medio de locomoción. Bueno, desde esos tiempos yo hice una cueca que se llama Cueca por el Pueblo Huilliche. Esta cueca yo canto mi vida con sentimiento. Esta cueca yo canto mi vida con sentimiento. Por el pueblo mapuche, mi vida que es un portento. Por el pueblo mapuche, mi vida que es un portento. Que es un portento mi alma, mi vida lo digo fuerte. Que es un portento mi alma, mi vida lo digo fuerte. Defienden sus derechos, mi vida y hasta la muerte. Defienden sus derechos, mi vida y hasta la muerte. Y hasta la muerte mi alma, mi vida me voy cantando. Y hasta la muerte mi alma, mi vida me voy cantando. Mis hermanos huilliches, mi vida me están llamando. Mis hermanos huilliches, mi vida me están llamando. Me están llamando mi alma, mi vida me voy ligero. Me están llamando mi alma, mi vida me voy ligero. La dignidad del hombre, mi vida ya está primero. La dignidad del hombre, mi vida ya está primero. Rincón y Guanteo, en mi corazón lo llevo. ¿Quiénes son huilliches aquí? Levanten la mano. Porque aun cuando a veces uno no tenga el apellido, su abuelo sí fue, y yo diría que si hiciéramos un análisis de sangre a cada uno de nosotros que estamos aquí, con toda seguridad me atrevo a afirmar que todos tenemos sangre huilliche, absolutamente todos. Así que el que se crea alemán, que lo piense un poco. Que lo piense un poco. ¿Quiénes? ¿Hay alguno de Yaldá por acá? No. Un personaje del pueblo indígena vivió en Yaldá. Él se llamaba Estanislao Chihuay, hijo de Lonco, hijo de Abelardo Chihuay, de los primeros loncos que pelearon por la tierra cuando se reorganizaron las comunidades huilliche de Chiloé, allá por el año 1935. Estamos hablando de una porrada de años. De ese tiempo era Abelardo Chihuay, cuyo hijo fue Estanislao Chihuay. Y Estanislao Chihuay fue investido lonco en una ceremonia grandiosa el año 1983. Quien les habla fue el único, entre comillas, blanco invitado al ceremonial que se realizó en Huequetrumao en el mes de octubre de 1983, con vigilia incluida. Es decir, yo me fui
y pasé gran parte de la noche en que la maestra de paz preparaba a estos dos, eran dos loncos los que recibían la investidura, y al otro día se hizo el ceremonial a la salida del sol, que fue como a las 6 de la mañana. Una ceremonia, no ha habido otra después de esa magnitud, con todo el ritual que corresponde, con el sacrificio de un toro al que se le guardó la sangre y con esa sangre se ungió a estos dos loncos, una ceremonia que todavía la recuerdo con emoción y también con una, no sé cómo decir, lo que a mí me transmitió esa ceremonia. Entonces, la fuerza cultural que tuvo esa ceremonia me marcó a mí para siempre. En realidad estaba necesitando un poquito de agua. Disculpe. Bueno, como les decía, Estanislao fue investido lonco en ese tiempo. Era un hombre campesino, como muchos de nuestros padres, abuelos, hermanos, que vivían de la tierra, pero él tenía un discurso, yo digo que era un discurso atronador, una fuerza tremenda, pero él, por ser un hombre pobre, indígena, era visto con desprecio aquí en este propio pueblo. No estamos hablando ni de África, ni estamos hablando de ni de Australia, ni de donde ha habido indígenas toda la vida. En Norteamérica estamos hablando de aquí, en este pueblo, en esta comuna. Era despreciado, ridiculizado, y él tenía una fuerza para defender lo que sentía que era de su pueblo. El año 83, cuando él es investido lonco, y disculpen, me voy a alargar un minutito de la historia. Cuando fue el ceremonial, luego el Consejo General de Caciques invitó a las autoridades de la época, que eran todos militares, el gobernador era un militar o un carabinero, el alcalde de aquí eran todos designados por el gobierno central, etcétera, que pertenecían al gobierno dictatorial de la época. Entonces, hablaron, se hizo como un parlamento, los indígenas, yo tengo fotos de eso, donde están alineados por un lado las autoridades chilenas y por el otro lado, en estricto protocolo de jerarquía, las autoridades indígenas. Y cuando le toca hablar a Estanislao, él dice, todavía recuerdo gran parte de sus palabras, dice: yo que he sido encarcelado, que mi sangre ha corrido, sacada por la autoridad, por defender la tierra de mi pueblo. Entre otras cosas, dijo un montón de cosas. Hace 3 años, dijo en esa época, hace 3 años que vengo luchando por una escuela en mi comunidad. Nunca nadie me ha dado una respuesta. Y cuando habló el gobernador de la época, dijo: ordenaré, y ahí no le pedían permiso a ninguno, ordenaré, dijo, que se construya la escuela de Incopuyi. Y ese mismo año, o al siguiente, se construyó la escuela de Incopuyi. Yo tengo fotos donde él está con su bastón, diciendo: yo que soy. Así. Bueno, yo tuve la suerte de tener amistad, de ser amigo de él, y cuando él se murió, yo escribí una cueca para, más o menos tratando de resumir en un texto que es relativamente corto, lo que yo sentía que era él. Y esta cueca se la voy a cantar.
Peleando tus derechos, grita bajo voz de trueno. Muy alto. Peleando tus derechos, grita bajo voz de trueno. Peleando tus derechos, grita bajo voz de trueno. Soy un tonto bullice, nuestra tierra defendemos. Soy un tonto bullice, nuestra tierra defendemos. La defendemos sí, aunque la vida nos cueste. La defendemos sí, aunque la vida nos cueste. Se muere nuestro mundo y de ya estamos ausentes. Se muere nuestro mundo y de ya estamos ausentes. Estamos ausentes y la justicia buscaremos. Estamos ausentes y la justicia buscaremos. Por los antepasados, por los hijos, por los nietos. Por los antepasados, por los hijos, por los nietos. Hijos y nietos, sí, por mi pueblo, por mi gente. Hijos y nietos, sí, por mi pueblo, por mi gente. Ellos son el futuro, se merecen mejor suerte. Ellos son el futuro, se merecen mejor suerte. Ya está computachado, fuiste grande Estanislao. Reconozco que este tipo de canciones no son de moda, ni están en las radios, ni en los discos. Aparecen de vez en cuando, porque más que un acto artístico para mí es un acto mínimo de responsabilidad para plantear en cualquier parte donde haya lugar un discurso que puede ser poético o no, y que ponga en el lugar que le corresponde a la gente entre la cual yo viví como profesor por más de 35 años. Bueno, vamos a terminar entonces con la Pericona Prolincomán, una canción con ritmo de pericona que escribí en homenaje a una persona que primero que todo fue mi amigo, primero que todo. Y como tal yo hice esta canción de homenaje a su persona, pero este amigo no es ni más ni menos que el hombre indígena más importante en Chiloé de todo el siglo XX y todo lo que va del siglo XXI. No hay otra persona que tenga la relevancia, no solo dentro de su pueblo, sino hoy día en toda la nación y en muchos países que reconocen en él. Entre otras cosas, está en las antologías de los primeros poetas indígenas. Los 3 primeros poetas indígenas aparece entre ellos José Santo Nicomán. Entonces, él se murió el año 1984. Pericona yo canto por Lincomán, con su hermano Bullice, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? La flor que plantaste no se morirá, mil manos morenas la cultivarán. La flor que plantaste no se morirá, mil manos morenas la cultivarán. Aprendí de tu vida que siendo humano, no hay raza ni color.
dolor de tu raza son tus dolores, en tu mano no hay lanzas, sobran razones, la flor que plantaste no se morirá, mil manos morenas la cultivará, la flor que plantaste no se morirá, mil manos morenas la cultivará. Voces santos amigos, la madre tierra, fue razón de tu vida, descansa en ella, y la flor que plantaste no se morirá, mil manos morenas la cultivará, la flor que plantaste no se morirá, mil manos morenas la cultivará. Zahualqui estaba triste al atardecer, era tu despedida, lloró él también, y la flor que plantaste no se morirá, mil manos morenas la cultivará, la flor que plantaste no se morirá, mil manos morenas la cultivará, la cultivarán. Muchas gracias. Eso era lo que le quería contar, eso era lo que le quería cantar. Bueno, don Héctor, yo creo que no tuvo ningún problema en acoger la invitación por parte, ¿cierto?, del Liceo Politécnico o de cualquier establecimiento de la comuna para compartir lo que usted sabe hacer muy bien, ¿eh? Así es. La verdad que, como dije, siempre que uno dice el dicho, la cabra tira al monte nomás, y por lo tanto, cada vez que uno tiene la posibilidad de volver a un colegio, cualquiera sea, eso le refresca el alma. De nosotros que hemos trabajado tanto tiempo en escuela, uno nunca deja de recordar esos tiempos y de revivirlos cuando puede. En realidad que así es. Yo en cualquier colegio que me pidan lo que modestamente uno puede entregar, no tengo ningún problema. Bueno, y la temática que hoy día nos convoca, que es la interculturalidad, es un tema muy amplio. Usted lo graficó, ¿cierto?, dentro de su presentación, no solamente en lo que a artístico se refiere, sino también en cuanto a lo cultural, la migración, por ejemplo, la discriminación. Exacto. Bueno, esos son, como dije, son trancas sociales que tenemos y que nos ha costado y nos cuesta y seguramente nos costará todavía bastante para superar. Aquí fuimos, por decir una palabra, verdugos de nuestro propio pueblo. La sociedad dominante hizo todo lo que pudo por esclavizar a este pueblo, por discriminarlo, por humillarlo, por invisibilizarlo. Y bueno, el tiempo de alguna forma se ha encargado de poner, aunque sea un poco en su lugar, las cosas. Y hoy día nuestras comunidades, a lo menos nuestros niños, ya no andan con la cabeza baja y ya sienten que son parte y que tienen derechos igual que cualquiera. Don Héctor, ¿cómo cree usted que se ha logrado trabajar eso de que usted contaba una experiencia cercana, ¿cierto?, con unas alumnas de un colegio en la ruta que se subieron y entonaron el himno huilliche? O sea, eso, decía usted en su tiempo, no era posible. No, era impensable. La verdad que era impensable porque ser indígena era un muy mal negocio. Es decir, la gente indígena, si ustedes pudieran revisar cosas de la época, por ejemplo, cuando la gente tenía que firmar, la gente ponía su nombre y una inicial de su apellido. O sea, eso eran rasgos clarísimos de que la gente sentía que cuanto más invisible fuera, mejor. ¿Tiene usted, a propósito de eso, don Héctor, antecedentes de gente que, por ejemplo, se haya cambiado el apellido? Sí, de hecho existían una cosa que se llamaba como padrinazgo, es decir, gente que se apegaba a una familia
de apellidos españoles, ¿cierto? Y tomaba los apellidos. Y hay muchos ejemplos de eso. En comunidades donde los indígenas eran no tan numerosos, es más palpable. En estas comunidades donde aquí la masa de gente indígena era mayor, era un poco más difícil. Pero habían muchos signos, muchas señales de cómo la gente trataba de pasar desapercibida, y eso era invisibilizarse porque el ser indígena era mal visto. Había una percepción negativa del ser indígena. Entonces, el trabajo, por suerte aquí también hubo líderes indígenas que salieron adelante, que conquistaron espacios, y el caso de Santo Lincomán, que se metió a la escuela a enseñar su lengua, y luego a la Domitila, Cuyul, y por allá por el año 90 que empezamos nosotros en la escuela de Cumerruca con un hombre indígena venido de la Araucanía, a enseñar la lengua huilliche en la escuela, como incluso casi clandestinamente. Y después ya en democracia, producto de la lucha incansable del pueblo indígena respecto de sus derechos culturales, es que el Estado empieza a hacer las leyes que permiten luego la legalización de la cultura indígena en las escuelas. Y viene la educación intercultural bilingüe, y hoy día es una asignatura como cualquier otra, y que tiene incluso más importancia que algunas, porque tiene 4 horas, en el plan de estudio tiene 4 horas. Ha ido claramente ganando terreno, entonces. Bueno, eso y todo la sociedad ha ido evolucionando en términos de percibir de otra manera el ser indígena. Y ahí están los resultados, donde desterrado el temor, desterrado y empoderada a la gente con lo que significa ser indígena y la percepción positiva hoy día del ser indígena, e incluso, aunque sea un poco burdo, pero también la ley permitió la organización de las comunidades que no se visibilizaban, y los beneficios hace que también mucha gente se reconociera, y todo eso junto ha logrado que hoy día la sociedad sea un poco mejor, sea un poco más inclusiva y más empática con el pueblo indígena. Bueno, don Héctor, una vez más muchas gracias en nombre del Politécnico, ¿cierto?, de los alumnos, de los profesores a cargo de organizar esta Semana de la Interculturalidad, por estar presente compartiendo su experiencia, su música, que tiene mucha identidad local. Bueno, yo les agradezco en realidad al colegio que de repente nos tome en cuenta a personas como yo, que ya estamos un poco más en el retiro, pero que de alguna forma todavía podemos aportar nuestra experiencia, nuestras vivencias en el campo de la educación, y si eso puede ser aprovechado por los más jóvenes e incluso por los adolescentes y los niños que están en nuestras escuelas, mejor, porque son ellos, son los depositarios de esta nueva humanidad que esperamos sea un poco mejor que la que nosotros nos tocó vivir.